Les saludo con mucho gusto, amigas y amigos, y bienvenidos a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos en Juegos Olímpicos y seguimos aquí en la mesa de perspectivas, pues hablando en clave histórica de los Juegos. Y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Hola, Magali. Y nos da mucho gusto que de nueva cuenta nos acompañe en la mesa de Perspectivas Históricas la historiadora Ana Laura de la Torre, pues para seguir platicando sobre el movimiento olímpico, en particular el caso mexicano. Muchísimas gracias por aceptar acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Y bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. Les invito a que nos acompañen. México participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de París en 1900 con un equipo de polo que ganó una medalla de bronce. El final del Porfiriato y la Revolución Mexicana hicieron que México participara otra vez hasta los Juegos Olímpicos de 1924, efectuados nuevamente en París. En 1932, en Los Ángeles, la delegación mexicana ganó sus primeras 2 medallas de plata. Las 2 primeras medallas de oro se obtuvieron en 1948 en Los Ángeles con el jinete Humberto Mireles en individual y por equipos. En 1968, México fue sede de los 19º Juegos Olímpicos, después de un intenso trabajo dentro del Comité Olímpico Internacional. Fue la primera vez que un país latinoamericano organizaba los Juegos. A pesar del ambiente tenso que vivía el país, pues fueron inaugurados pocos días después de la sangrienta represión al movimiento estudiantil el 2 de octubre de ese año, estuvieron muy bien organizados y permitieron que los Juegos fueran un gran escaparate en el que México se mostró al mundo. En esa ocasión, México conquistó su mayor cosecha de medallas con 3 de oro, Felipe Muñoz en natación, Ricardo Delgado y Antonio Roldán en boxeo. 3 de plata, Pilar Roldán en esgrima, José Pedraza en caminata y Álvaro Gagiola en clavados. Y 3 de bronce, María Teresa Ramírez en natación, Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha en boxeo. México ha participado en todos los Juegos desde 1924. En total, las y los atletas mexicanos han ganado 73 medallas, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Los deportes en que más han destacado son boxeo, clavados y marcha. El deportista que más medallas ha ganado es el clavadista Joaquín Capilla, quien participó en 3 Olimpiadas, en 1948, 1952 y 1956, con 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Otra destacada deportista es la taekwondoína María Rosario Espinosa, con 3 medallas, una de ellas de oro en Pekín en 2006. Regresamos. En el programa anterior platicamos sobre la historia, el origen de los Juegos Olímpicos y bueno, ahora nos interesa muchísimo pues, ver cómo México se incorpora al movimiento olímpico, cuáles son la participación en este certamen. Y bueno, justo me gustaría que iniciáramos, Ana Laura, esta conversación sobre ¿cuál es la forma en la que se incorpora México a los Juegos Olímpicos? Y sobre todo, a mí me gustaría que lo abordáramos desde la parte como política. ¿Qué interés había, ¿no?, por incorporarse a los Juegos Olímpicos y cuáles estos procesos como de negociaciones y diplomacia que tienen lugar para que México se incorpore y cuándo lo hace?
Sí, bueno, mira, es un proceso un tanto largo y muy interesante porque digamos que una cosa es pertenecer como a este internacionalismo que está promoviendo Coubertin y otra cosa es la expansión de la noción olímpica, que eso, digamos, era un primer gran reto que tuvo Pierre de Coubertin, porque no nada más es de, bueno, vámonos todos juntos a poner de acuerdo y organizar unos Juegos Olímpicos. La gente tenía que apropiarse de la idea de que era importante organizar unos Juegos Olímpicos. Y algo que empieza a suceder en México es que en ciertos espacios, en ciertas, digamos, tribus de la Ciudad de México, se empieza a organizar competencias deportivas bajo la noción de Juegos Olímpicos. Algo que yo he estudiado es que, por ejemplo, en el colegio, en el Instituto Científico de la Ciudad de México, que era el colegio modelo de la Compañía de Jesús en ese entonces y que le hacía como la competencia a la Escuela Nacional Preparatoria, se organizaban Juegos Olímpicos. En ese entonces la Compañía de Jesús estaba integrada por belgas y por franceses. Entonces ellos están viendo lo que está pasando en Europa y empiezan a reproducir muy tempranamente, en 1899, yo he encontrado ahí las fotografías, empiezan a organizar Juegos Olímpicos que se empiezan también o sea, se empieza a ver en la prensa que se están organizando y que adquieren una relevancia importante, ¿no? Eran los deportistas de mascarones, se les conocía como se conocía el instituto, pero también estaban las comunidades extranjeras. Entonces los estadounidenses organizaban Juegos Olímpicos para celebrar, por ejemplo, el 4 de julio, o los franceses para celebrar el 14 de julio, o en algunas verbenas la comunidad española organizaba Juegos Olímpicos. También empezamos a ver que dentro del ejército se empiezan a organizar competencias que se llaman Juegos Olímpicos. Entonces, está como estas manifestaciones locales de olimpismo que yo llamo y que son vitales para que haya una como esta intención de formar parte de este internacionalismo. Por otro lado, tenemos que Pierre de Coubertin coopta, porque así es como se va integrando el Comité Olímpico Internacional, coopta a un mexicano que era Miguel de Beistegui, que estaba era ministro plenipotenciario en Europa, estuvo en Bélgica, estuvo en varios países, pero en este momento estaba en Bélgica y lo coopta el movimiento. Entonces Beistegui era parte de estas familias de origen novohispano, súper acaudaladas, que vivían allá, y entonces ese es nuestro primer miembro COI, ¿no? Ese es como esta parte como institucional. Y al mismo tiempo en los Juegos de París invitan a participar a los hermanos Escandón, que también eran parte de todas estas familias acaudaladas de origen novohispano, ¿no? Los Escandón tenían la fama de tener las caballerizas más grandes de toda América y ellos pasaban buena parte de su vida en París y entonces participan en polo. En realidad fueron 3 equipos y ellos obtienen el tercer lugar, pero refleja muy bien lo que era el olimpismo en ese momento, que era un movimiento muy aristocrático, donde las clases altas eran las centrales y eran las que participaban en estos juegos, ¿no? En Estados Unidos, Gran Bretaña eran las llamadas escuelas de élite, ¿no? En Estados Unidos las universidades de la costa este y pues las llamadas public school en Gran Bretaña, ¿no? Era muy aristocratizante. Y digamos que México, esa es su primera participación, ganan esta medalla de bronce. Yo no he encontrado en la prensa que se haya exaltado la participación, era la Exposición Universal de París y pues lo que importaba al régimen del porfiriato eran otro tipo de medallas. Sin embargo, lo que sí está sucediendo en el porfiriato es que se da también este nuevo orden académico en el que se integra la educación física y los deportes en la educación. A lo mejor era de una manera como muy incipiente, muy temprana, pero ya estamos viendo que en los planes de estudio se propone como actividad de educación física organizar Juegos Olímpicos. Y eso nos habla de la manera como ya se está cuajando la idea olímpica en México. Y la conformación del Comité Olímpico Mexicano se da en 1923 en el marco de la visita del conde de Valle-Latour, enviado por Pierre de Coubertin. Se reúne es todo un pleito.
un pleito épico. Se reúne con el Marqués de Guadalupe, que era Rincón Gallardo, que estaba en la lista más negra de todas las listas negras de los revolucionarios, había estado exiliado en Cuba, regresa un poco perdonado ya por el régimen de Obregón, llega medio escondido y llega a Valle Latour y él dice: yo voy a organizar el Comité Olímpico, y él va a ser el presidente del Comité Olímpico. Y cuando había un grupo ligado a la Revolución Mexicana, que estaba también organizando el deporte, se da cuenta que ha nombrado a Rincón Gallardo como el presidente del Comité Olímpico, se arma la revuelta, pero en serio. A tal punto que él dice: renuncio, se va, se arman 20,000 comisiones, es toda una historia ahí muy peculiar, y bueno, después de todo después de todos estos pleitos y tal, se forma el primer Comité Olímpico Mexicano. Ana Laura, en todo este panorama que nos estás platicando, es muy importante el momento en que los estados nacionales deciden hacer una política deportiva como política de estado. En el caso de México, durante el Porfiriato, pues era un régimen muy europeizante, muy afrancesado, en donde las élites querían estar a la moda de lo que se estaba haciendo en Europa. ¿De qué manera esto que está pasando en Europa influye en la decisión que toma el Estado porfirista de promover el deporte a nivel masivo, de incorporarlo a los planes de estudio en las escuelas? Y por otro lado, con la ruptura que significa la Revolución Mexicana, ¿qué cambia después de la revolución? El estado de la posrevolución, ¿qué tanto modifica ese paradigma del porfiriato? ¿O cómo va incorporando a la construcción de su nueva identidad que surge de la revolución el deporte? Aquí hay un proceso súper interesante que nos refiere continuidades y rupturas, ¿no? No es tan tajante. Muchos de los personajes que se inician en la promoción del deporte durante el Porfiriato se convierten en los grandes promotores del deporte durante la posrevolución. O sea, ahí estamos viendo que hay continuidades y rupturas. La ruptura está sobre todo en el discurso, hasta cierto punto. Digamos que en el Porfiriato lo que está pasando es un nuevo orden académico que integra la educación física en el currículum escolar. Hay un pedagogo que mandan a ver qué modelo de cultura física es el más adecuado para México, y él lo que determina es que es el sueco. Lo que están promoviendo, lo que se tiene que promover ahí es la gimnasia de masas que está promoviéndose en Suecia, y es lo que él propone. Pero él también estuvo en Estados Unidos, y él también dice, bueno, el deporte también tiene elementos muy positivos que tenemos que promover, y es justamente quien promueve esta idea de organizar Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, digamos que el deporte tiene muchos polos de expansión, ¿no? Evidentemente están sobre todo los países anglosajones, Gran Bretaña, Estados Unidos. Nuestra vecindad con Estados Unidos, la República Deportiva, es muy importante para que también pues influya en la expansión del deporte. De hecho, muchas prácticas deportivas las trae la Asociación Cristiana de Joven, la UAI, como se conoció popularmente en México. La UAI abre sus puertas en 1902. Muy pronto tocan las puertas del régimen de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz les abre las puertas, instalan las instalaciones de la UAI. El edificio de la UAI de Valderas es parte de los festejos del centenario de la independencia en 1910, y ellos también son promotores muy importantes en la expansión del deporte en México, ¿no? Entonces, digamos que están estos factores, y dentro del ejército se organiza la Escuela de Educación Física y Esgrima, y ahí sí traen a Mérignac, que era el campeón de florete, era francés, mundial, y lo traen aquí a armar una escuela de educación física, primero dentro del ejército, y ahí es donde se van a formar los primeros, digamos, promotores ya después de cultura física en México, que van a empezar a dar clases en otros ámbitos, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria o en escuelas públicas. Y ahí uno de los alumnos de esta escuela que se forma en el Porfiriato era nada más y nada menos que Tirso Hernández.
Tirso Hernández, en la década de los 30, se va a convertir en el presidente del Comité Olímpico Mexicano, es el que forma el Comité Deportivo del Partido Nacional Revolucionario, es el que organiza los desfiles deportivos del 20 de noviembre. Entonces, aquí estamos viendo cómo él recibe esta preparación durante el Porfiriato, rápidamente se incorpora a la revolución y después se convierte en un personaje de primer orden para promover una cultura física muy ligada a la Revolución Mexicana. Y Ana Laura, sé que luego por el tiempo tenemos que saltarnos temporalidades. Sí, yo sé. Y ya nos hablas, ¿no?, de cómo se dan estos inicios, la organización de este primer Comité Olímpico Mexicano, todo lo que sucede en el contexto de la posrevolución, pero vayámonos al 68, porque bueno, en la memoria colectiva es una fecha importante, por un lado porque es el 2 de octubre y no se olvida y tiene que ver con todo esto de la represión hacia los estudiantes en Tlatelolco, pero además es el año de los Juegos Olímpicos que se organizan en nuestro país. Platícanos un poquito al respecto en lo que tiene que ver con el proceso de organización. Creo que tenemos muy claro las protestas, ¿no?, las contradicciones que hay frente a un gobierno que reprime mientras está organizando unos Juegos Olímpicos a nivel internacional. ¿Y en qué momento se encuentra México para recibir a los Juegos Olímpicos? ¿Con cuántos deportistas participa? ¿Cuáles son las condiciones? Mira, es un proceso que tenemos que, digamos, constreñirnos a la década de los 60, sin duda, pero hay que mencionar estos antecedentes que son importantes. Una de las formas como México empieza a promover la imagen de un país, digamos, que se une a la comunidad internacional es a través de su participación en el movimiento olímpico. México es el primer país en organizar unos Juegos Centroamericanos en 1926. Aprovechan que ya se tenía construido el Estadio Nacional. Aquí vemos el cartelito. Exactamente. Entonces, son los primeros Juegos Regionales avalados por el Comité Olímpico Internacional y son los Juegos Regionales más antiguos dentro del olimpismo. Entonces, México empieza a tener como esta... digamos, se le empieza a ver como un buen organizador, ¿no? Aunque tuvieron muchos defectos y solo vinieron 3 países y bla, 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 en México empieza a gozar de esta idea de ser organizador. Entonces, cuando se recibe en México la sede en 1963 en Baden-Baden, ya se había postulado varias veces como candidato a los Juegos Olímpicos. Es algo que no se suele decir, pero no era la primera vez que México presentaba una candidatura, era una idea que ya estaba. De hecho, en el Porfiriato yo me he encontrado sugerencias de que en el marco de los festejos del centenario de la independencia se organizaran unos Juegos Olímpicos. Es decir, México muy pronto le ve la importancia que tiene el deporte como un promotor de diplomacia, ¿no?, en el mundo. Entonces, México obtiene la sede en 1963. Se tarda mucho en empezar a organizar los juegos, eso es una de las anécdotas, hay muchas anécdotas muy peculiares, muy chistosas, de que realmente no tenían las cosas avanzadas como debía de ser. Entra el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y es quien acelera todo el proceso de la organización de los Juegos Olímpicos. Una de las cosas que sucede es que el año de 68 es un año sumamente explosivo. Entonces hay como 2 procesos ahí muy paralelos. Podemos empezar con el recrudecimiento de los combates en Vietnam. Eso es fundamental para que exploten las protestas juveniles en las universidades estadounidenses, sobre todo. Asesinan a Martin Luther King. Eso también hace que todavía más la lucha por los derechos civiles se recrudezca en Estados Unidos, que es algo que vamos a ver también en México 68. Es la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Están todas esas cosas sucediendo al mismo tiempo y está el apartheid en Sudáfrica. O sea, México está organizando los Juegos Olímpicos en un momento de verdad del mundo, que el mundo está así, es una olla hirviendo, ¿no? Algo que sí se ha demostrado por varios estudios, uno de ellos es el del doctor Ariel Rodríguez Curi, otros más recientes que es el de Axel Elías, también Raúl Nibón, han probado que realmente el movimiento estudiantil no estaba en contra de los Juegos, surge en el marco de los Juegos. Yo algo que he analizado, uno de los eventos que se organizaron en el marco de la Olimpiada Cultural,
fue el primer Congreso Internacional del Derecho del Deporte. Este sucedió unas semanas antes de que explotara el pleito este pleito que organiza, que genera el movimiento estudiantil. Y lo que están preocupados todos los participantes, tuvo lugar en la UNAM, sí están muy preocupados por lo que está sucediendo en toda la juventud en el mundo. Ya está París, ya están todos estos movimientos estudiantiles en efervescencia y están muy preocupados por lo que está sucediendo en todo el mundo de la juventud, pero ellos no ven un peligro en México. Ellos no ven que algo vaya a pasar en México. Y sin embargo, la torpeza del gobierno, todo esto que sucede, cómo van escalando las represiones, llegamos a este trágico 2 de octubre en el que pues se da la matanza de Tlatelolco 10 días antes de que sea la inauguración de los Juegos Olímpicos México 68. Y ahí el movimiento olímpico o los Juegos pudieron entrar en un quiebre muy duro. Sí. Según cuenta el hijo del arquitecto Ramírez Vázquez, se reúne su papá con Díaz Ordaz porque ya están teniendo la presión de Avery Brundage, que era el presidente del COI, de que se suspendieran los Juegos. ¿Cómo, o sea, qué está pasando aquí? Y entonces ahí lo que le dicen a Brundage es, si tú suspendes los Juegos, nadie más va a volver a querer organizar unos Juegos Olímpicos. Y se toma la decisión de continuar, que es durísima para todos. Y es aquí esta noción de que pues, los Juegos deben continuar, que todavía es mucho más dramática en Múnich 72. Claro. Es un momento de gran efervescencia política social y que se ve reflejada en los Juegos. Y la imagen, sin duda, de México 68 es a John Carlos y Tommy Smith levantando el puño en protesta, descalzos, con el guante, cada uno en sus manos, levantando el puño. Y ahí suceden también muchas paradojas. Se incluye esta imagen en la película oficial de los Juegos, que recibe por otro lado muchos premios, y Brundage le escribe a Ramírez Vázquez y le dice, quita esa imagen de los Juegos. Y ten en cuenta que nosotros te respaldamos a ti en un momento bien complicado. Como diciendo, nosotros hicimos mutis con lo de Tlatelolco, ustedes ayúdenme. Y Pedro Ramírez Vázquez le dice, no. La imagen va. Y Ana Laura, ya para ir cerrando nuestra conversación, pues un poquito una reflexión de tu parte de cómo se ha transformado el deporte olímpico en nuestro país, ¿no? Y sobre todo, cómo ha evolucionado, digo, ahora tenemos gimnastas, ¿no? Que no era como la tendencia, y otros deportes en los que ha incursionado México, y sobre todo pensar que ahora hay un equilibrio en cuanto al género, ¿no? Hay casi el mismo número de hombres y mujeres participando en los Juegos Olímpicos, y eso también es algo muy significativo. ¿Qué reflexión te merecen? Un minutito ahí. Pues digamos que yo creo que, digamos, a partir del 68 es un parteaguas para que se desarrolle de alguna manera el deporte, traen entrenadores del este, y ahí empieza como este camino ascendente a una profesionalización como más, o sea, con herramientas más racionales, digamos, de entrenamiento para los atletas. Todavía no lo que vemos ahora, pero empieza como este gran proceso, ¿no? Que culmina con la creación de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte, ¿no? A finales de los años 90. Y pues eso va a hacer que haya una mejor preparación, digamos, sin duda, de nuestros atletas, ¿no? Siempre ha tenido sub y bajas, ¿no? Después no hemos logrado tener un éxito como el que tuvimos en 1968, el número de medallas. Es cierto que es una ventaja ser país sede, todos los que son países sedes obtienen mejor resultado. Entonces, pues aquí el reto para nuestros atletas es como pues romper, ¿no? Lograr pasar esa barrera. El tema del género. Por primera vez en París, en 2024, hay equidad numérica. Claro. De hombres y mujeres, eso no implica paridad de género. Sí, totalmente. Y en el caso de la delegación mexicana hay más mujeres atletas compitiendo que hombres. Y por otro lado, desde el año 2000, Soraya, con su medalla de oro en levantamiento de pesas, halterofilia, inaugura una época virtuosa para las atletas mexicanas, que son hasta en todo este siglo las que han obtenido más medallas en Juegos Olímpicos.
Pues creo que es un dato importante, relevante, ¿no? Que lo tengamos presente. Ahora que vamos a estar dando seguimiento a la participación de nuestros atletas en París 2024, y bueno, para eso les invitamos a que sigan la participación de nuestros compatriotas en Canal 11, y bueno, también los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en Perspectivas Históricas.